Bueno, en esta clase que vamos a ver a continuación es sobre toma de muestra en recursos forrajeros. Vamos a hacer hincapié en todo lo que son pasturas y forrajes conservados. Bueno, antes de comenzar con el teórico, quería presentarme. Mi nombre es Eugenia Ortiz y soy médica veterinaria. Y este teórico es para la materia de nutrición animal, tanto para agronomía, que tiene el código 2021, como para medicina veterinaria 3075. Bueno, para dar comienzo a la clase, vamos a hablar de los objetivos de las mismas. Y es conocer distintos métodos de muestreo para este tipo de forrajes, determinar en cada situación cuál es el más correcto y lo que nos permite determinar este tipo de muestreo, como es el cálculo de la disponibilidad u oferta forrajera. También en la parte final le voy a mostrar un protocolo sobre obtención de la materia seca a través del uso del microondas. Bueno, la toma de muestra en recursos forrajeros. Aquí consideramos en sí los recursos forrajeros. Se nos consideran todos aquellos alimentos que son arbustivos o herbáceos, que son utilizables para pastoreo, por ejemplo, como es en el caso de la pastura, como lo que estamos viendo acá. Esas pasturas pueden ser anuales, pueden ser perennes, que eso ya vamos a hacer más hincapié en los materiales de alimentos que vamos a ver durante la cursada. Pero bueno, hay distintos tipos de pasturas, los cuales te hace recomendar algún tipo de muestreo u otro. Y después, otros recursos forrajeros que vamos a analizar son aquellos que se cosechan de estas pasturas para su conservación. Como por ejemplo podemos ver en la foto un sorgo forrajero que va a ser ensilado, o en estas fotos que vemos a continuación, que son que es un megafardo, que son un fardo, que son lo que se consideran henos, que tienen la conservación a partir de la deshidratación, y ellos también tienen una particularidad en la toma de muestras. Pero en fin, ¿para qué nosotros muestreamos estos recursos forrajeros? Nos sirve para cuantificar principalmente las pasturas o poder prever la cantidad de forrajes que nosotros podemos conservar. Entonces, de esta manera vemos la disponibilidad de material que nosotros tenemos para nuestros animales. Por otro lado, esas muestras que vamos a tomar representativas nos sirven para llevar a un laboratorio y poder ver la calidad que tienen esos alimentos que vamos a hablar. Por lo tanto, es muy importante a la hora cuando nosotros tenemos que realizar una dieta en nuestros animales. Pero ¿qué tenemos que saber a la hora de muestrear? ¿Qué tipo de muestra vamos a tomar? Es muy importante tener en cuenta, porque eso nos va a dar a pensar o a programar el tipo de muestreo que nosotros vamos a realizar, como también los materiales que nosotros debemos tener en cuenta en llevar al lugar que vamos a realizar los muestreos. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver qué materiales vamos a muestrear y qué cosas tenemos que tener en cuenta. En la determinación en pasturas podemos tener dos tipos de métodos a grandes rasgos que podemos diferenciarlos bien. El método directo, donde se llega a una pastura
y el número de muestras que nosotros vamos a designar van a ser muestras donde nosotros tenemos que cortar completamente y pesar esas muestras a todas esas muestras que nosotros vamos a recolectar en el lote o en el potrero. Y después están los métodos indirectos, que nosotros vamos a hacer una explicación de un método indirecto que se denomina estimación visual, que está ajustado con un muestreo que se debe cortar y pesar, que ya lo vamos a ver bien con detalle. Pero para hacer bien esta diferenciación de estos dos tipos de muestreos que se utilizan en pastura, el directo o destructivo es aquel que tiene un corte total del número de muestras que nosotros vamos a pensar realizar en el lote. En cambio, en el indirecto se hace principalmente una estimación visual. Vamos a comenzar a explicar el método directo, o destructivo como también se lo conoce. El método directo, como dice en la pantalla, se caracteriza por cortar el forraje de un número representativo de muestras del lote, del potrero. Y para ello se estudian diferentes métodos estadísticos. Y cuando nosotros analizamos esta situación de llegar a un lote y ver cuántas muestras vamos a tomar, tiene que ver con el tipo de pasturas que nosotros tenemos enfrente. Hay pasturas, como para dar un ejemplo, que son anuales, como son los verdeos de invierno, por dar un ejemplo, que generalmente son muy uniformes, lo cual nos va a ayudar a tomar un número de muestras quizás no tan abundante en el corte que nosotros tenemos que hacer, ir y cortar esas muestras. En cambio, tenemos otros tipos de pasturas, o a lo mejor un lote que está muy desparejo. Esas son las cosas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de armar un protocolo o de tener en mente cuando nosotros vamos a muestrear. Por eso en la pantalla siempre pusimos acá en que es importante recorrer ese lote, observar ese lote. Y otro de los puntos importantes es saber qué materiales nosotros tenemos que llevar al lugar del muestreo. Por ejemplo, acá en la figura se muestra una tijera, una balanza, las bolsas. Es importante tener en cuenta que tenemos que llevar material para anotar, que no se borre, por eso siempre se recomienda tener fibrones que sean indelebles o algún lápiz que se pueda marcar bien en el papel. Entonces son todas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de muestrear. Cuando nosotros vamos a un lote y tomamos esas muestras, lo hacemos con otro material que vamos a ver en las próximas imágenes, que son los aros o los cuadrados con una medida conocida. Eso es lo que nos va a permitir saber el material que vamos a cortar. Y nosotros vamos a tomar una cantidad muy grande de muestras, donde todos esos materiales nosotros los vamos a pesar en el campo para obtener luego un promedio de esos datos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esa cantidad de material no es la que vamos a llevar al laboratorio. Al laboratorio debemos llevar una porción de todo ese muestreo. Entonces tenemos que tener una bolsa más grande o un contenedor que nos permita mezclar toda esa muestra, homogeneizar la muestra, como dice aquí, y luego sí colocarlo en una bolsa para llevar al laboratorio. Esta bolsa bien rotulada, con la eliminación del aire y conservada, nos va a permitir llevar al laboratorio, bien digo. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta a la hora cuando llevamos esa muestra al laboratorio? Que ese material
siempre tenemos que tener en cuenta si es un material que es muy húmedo o muy seco. ¿Por qué? Porque los materiales, los forrajes que son muy húmedos, tenemos que tener mucho más cuidado en tratar de conservarlo en una heladera o en una conservadora si no tenemos con refrigerantes. En cambio, los forrajes que son más secos no se desintegran tan fácilmente. Pero de todas maneras, siempre es recomendable utilizar dos bolsas de inhalo bien cerradas, tratar de eliminar el aire y siempre es importante recalcar que debe tener una buena rotulación para llevar al laboratorio, porque el laboratorista no tiene información del material, puede o no tener información del material que llega al mismo. Entonces es importante nosotros como técnicos de poder hacer una buena rotulación del mismo. Y este tipo de técnicas, las directas, donde nosotros tenemos que tomar gran cantidad de números de acuerdo a las hectáreas que tiene el lote o potrero, siempre tiene el inconveniente de que es mucho más trabajoso porque tenemos que cortar muchas muestras. Entonces, te lleva mucho más tiempo y trabajo. Eso es una de las cosas en contra que tiene la elección de este tipo de muestreo. Se recomienda principalmente el método directo en todos aquellos tipos de muestras o lotes que son más pequeños y que generalmente sean más regulares en cuanto a la diversidad del material que hay en el lugar. Por otro lado, acá lo que vamos a observar en esta fotografía es cómo se puede recorrer esa área que nosotros vamos a muestrear con el aro o con el cuadrado que ya vamos a hacer hincapié de cómo debe ser. Nosotros le vamos a adjuntar unos protocolos de toma de muestras, ya sea directo o indirecto, para que ustedes lo puedan leer y lo puedan analizar bien. En el protocolo que nosotros le vamos a subir está la explicación del recorrido en zigzag. Generalmente es el que más se recomienda. El recorrido en zigzag, o W, también se sabe conocer, es proceder a caminar ese lote o potrero en forma de zigzag, como la figura lo podemos ver. De antemano, nosotros tenemos que ver en cuántos pasos nosotros vamos a dar o a qué distancia vamos a arrojar ese aro o cuadrado para proceder al corte y pesado de la muestra. Por ejemplo, en este caso, esto lo tomé de ese protocolo de un práctico que nosotros hacíamos en nutrición, que cada 20 pasos arrojamos el aro o el cuadrado. O también lo que se puede hacer, en vez de arrojarlo a este material, lo podemos colocar en la punta del pie. Y ahí se realiza el corte. Es para que de esta forma se toma una muestra más al azar. Entonces vamos a tomar distintos puntos a medida que van pasando los 20 pasos y vamos recorriendo todo el lote en W. Otra forma recomendable también es hacer de forma imaginaria distintos tipos de cuadrantes en el lote, ir tomando dos muestras en cada cuadrante. O arrojar al azar los cuadrados o los aros que nosotros tenemos como material para tomar la muestra. También otra manera es sortear, como dice aquí, algunos cuadrados y de ahí tomar un número mayor de muestras. Por ejemplo, tomamos este cuadrado, tomamos 4 muestras, este cuadrado, 4 muestras, este cuadrado, 4 muestras y no tomamos más. Otra forma de recorrer el lote es en forma de V. En la bibliografía sí sé que a veces no es tan recomendable porque deja muchas áreas sin recorrer o sin tomar las muestras. Entonces como que se prefiere que el recorrido sea en zigzag o cuadrante.
Muchas veces la elección de este tipo de recorrido también tiene que ver con el tamaño del lote y con la uniformidad de la pastura. Bueno, y acá hay algunas consideraciones acerca de los materiales que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de muestrear pasturas. Siempre cuando vamos a tomar pasturas y necesitamos ese cálculo de cantidad de materia verde que hay en el lote o por hectárea, debemos tener una unidad de medida, un aro, un cuadrado que tenga una unidad de medida para poder llevarlo después a hectárea. Se recomienda siempre que el aro o el cuadrado que nosotros utilizamos tenga un área, una medida de 0,25 metros cuadrados, que es más pequeño, o 0,5 metros cuadrados, que es un poco más grande, es más incómodo quizás el transporte o ir caminando un lote, porque no tenemos que olvidarnos que a veces tenemos que caminar muchas extensiones. Pero en definitiva es el material que a cada persona como técnico que tiene que muestrear va a elegir de acuerdo a su comodidad. Se recomienda siempre que ese material, sea aro cuadrado que se elija, sea de hierro y que tenga unos 8 milímetros, o sea que sea pesadito, que sea grueso, para que si nosotros utilizamos la técnica de arrojar, de vez de colocarlo en la punta del pie, sea lo suficientemente cómodo y que no se vuele si hay mucho viento. Y por eso a veces está la recomendación de que sea de hierro y quizás no tanto los que son de madera, pero es el material que a cada uno le sea más fácil conseguir y utilizar. Estos materiales los pueden hacer ustedes mismos, ¿no? También cuando se analiza si un cuadrado, un aro, perdón, en la bibliografía siempre analizan que es más ideal los aros que los cuadrados porque disminuyen errores por los bordes cuando tenemos que elegir si una planta está dentro o fuera del aro o del cuadrado. Entonces se dice que el circular disminuye ese tipo de errores, pero no quita que ambos sean utilizables de la misma manera. Y otra recomendación o análisis que debe hacerse es qué pasa cuando tenemos esa duda, si la planta, cuando nosotros colocamos ese aro, vamos a ver que en la práctica muchas veces tenemos las dudas si la planta corresponde a tomar la muestra o está fuera del aro cuadrado. Y bueno, lo que siempre se recomienda es que todo lo que la raíz o la planta esté dentro del aro, por más que cuando se arroje queda como semi afuera, se introduzca dentro del muestreo. Eso es una recomendación o es un análisis que ustedes tienen que hacer de antemano. Y otra situación a tener en cuenta cuando ponemos en práctica este tipo de muestreo es la altura de corte. Ahí viene otro análisis, por eso nosotros vamos a dar como ejemplo, le vamos a dar el material de un protocolo, pero siempre a los protocolos hay que individualizarlos de acuerdo a los objetivos de ese tipo de muestreo. En el caso en general, se dice como para estandarizar, se debe cortar al ras del suelo. Pero siempre hay que tener en cuenta para qué se toma ese muestreo, porque si es para calcular, por ejemplo, racionamiento de animales y los animales consumen hasta una determinada altura, la ración lo tenés que calcular dependiendo del uso que vos le vas a dar. Lo vas a hacer simulando cómo toma el alimento el animal. Por eso la altura del corte es algo que ustedes se tienen que analizar antes y cómo se debe hacer. Lo importante es que todo se haga igual.
Por eso en esta diapositiva se da algunos ejemplos de algunos tipos de pasturas, caso, por ejemplo, de las leguminosas, como puede ser el trébol blanco, o todas aquellas gramíneas que tienen bajo porte. Siempre se recomienda que el corte sea al ras del suelo. Todo esto hablando de la bibliografía. O la alfalfa, por ejemplo, se recomienda alrededor de que esté a 4 o 5 centímetros sobre el suelo. O se podría hacer un ejemplo de un puño. Del suelo dejas un puño y ahí cortás. Después está el análisis de otro tipo de forrajeras, como son las gramíneas que tienen una altura importante, como pueden ser los sorros forrajeros o el maíz. Tiene otro tipo de análisis donde el aro y el cuadrado no se utiliza prácticamente. Se hacen los cortes o el muestreo, como lo dice acá en este material, teniendo en cuenta las líneas de siembra y la cantidad de metros en los cuales uno va a tomar o estandarizar el muestreo. Y se va recorriendo a lo mejor el lote de la misma manera como lo dijimos anteriormente, en forma de V, de imaginar cuadrantes o en zigzag. Se puede hacer de esa manera, pero siempre los muestreos son como lineales y sin utilización de este tipo de material como el aro cuadrado. ¿Por qué? Porque es tedioso, digamos, tomar las muestras, como no se puede arrojar el aro o no se puede colocar en el pie y ver cuántas plantas entran en esa área. Entonces, los cálculos se hacen de otra manera, que no es el ejemplo que vamos a tomar en la clase. Y también en el caso de pastizales naturales, en la bibliografía siempre se recomiendan trabajar con aros o cuadrados que sean de mayor extensión, por eso se habla de un muestreo que abarque 1 metro cuadrado. Esas son algunas recomendaciones que están en la bibliografía a la hora de encontrarte con diferentes tipos de pasturas. Acá tenemos un ejemplo de cómo resolver a modo de cálculos los distintos muestreos que nosotros podemos tomar en el campo, en el lote. Supongamos un campo pequeño, un lote pequeño, donde tomamos solamente 6 muestras. Tenemos un cuadrado que mide 0,25 metros cuadrados y el peso promedio de todos esos datos que tomamos, de esos 6 datos, nos da 525 gramos de materia verde. ¿Y qué podemos hacer con esos datos? Ver y calcular la disponibilidad de materia verde que hay por hectárea. Entonces, con la medida de nuestro cuadrado, sabemos que en esa medición el promedio nos dio 525 gramos de materia verde. En una hectárea, ¿cuántos gramos de materia verde vamos a tener? Entonces, por un lado, tenemos que ver cuántos metros cuadrados equivale una hectárea, que en este caso está anotado acá, 10.000 metros cuadrados. Es algo a tener en cuenta. Hacemos la reglita de 3 y el cálculo nos da en gramos, por lo tanto, para hacer un número más pequeño, lo debemos pasar a kilos. Esto es un ejercicio que lo vamos a estar viendo mucho en los prácticos. Ahora, a modo de un ejemplo de qué hacemos con esos datos que nosotros tomamos, de todas esas muestras que vamos tomando. En este caso hicimos un ejemplo de 6 muestras, generalmente son muchas más, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de esos muestreos que nosotros tenemos, debemos tomar un promedio de esa cantidad de muestras y luego llevarlo a hectárea y poder ver de esta manera la disponibilidad que hay en una hectárea o en la cantidad de hectáreas que tiene ese lote. Para eso nos sirve este tipo de muestreo. Bueno, en esta diapositiva podemos ver a una persona arrojando el aro y cómo es un cuadrado.
de un material de hierro. Acá hay otros materiales como de PVC, este de madera. O sea, ustedes los pueden realizar a estos materiales con los materiales que ustedes dispongan. Más allá que en la bibliografía le pueden recomendar alguno u otro. Ahora vamos a analizar el método indirecto. El método indirecto, que tiene que ver con hacer cortes, pero se hace realmente una observación o una estimación visual, es un mix. Es un método indirecto muy utilizable y principalmente en grandes extensiones. ¿Por qué? Porque si nosotros debemos, es un lote muy grande, nosotros podemos estar tomando 100 datos o 150 datos, 200 datos, y es muy trabajoso para una persona estar cortando tanta cantidad de muestras para poder tomar un valor representativo del lugar. Entonces existen estos métodos alternativos que te permiten simplificar esa situación. Ahora bien, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en realizar una escala visual primero, observando todo el lote. Cómo es la situación de cómo está el forraje en ese campo. Si está muy desparejo, si no está muy desparejo. Por eso siempre lo importante es observar el lugar. Luego, nosotros tenemos que elegir, a propósito, nosotros tenemos que hacer una escala visual donde ahí sí vamos a tener que cortar y medir con el aro del cuadrado. Tenemos que hacer una calibración que se dice, como mínimo se recomienda 5 niveles. Mínimo. Nosotros vamos a dar ejemplo también de 5 niveles. Entonces nosotros recorremos el lote y vamos a decir, bueno, este nivel, como a lo mejor vamos acá, no tiene casi nada de pastura. Bueno, pongo el aro a propósito, no al azar, y digo, este es el nivel 1. Lo corto, lo peso. Eso me va a dar un valor que me va a servir para la escala. Después elijo un nivel 2. A propósito elijo y digo, bueno, este lo considero 2 porque tiene más que el 1. Corto, peso y lo anoto en la escala. Lo mismo hago con un nivel 3, con un nivel 4 y con un nivel 5. Se supone que el nivel 5 es donde yo considero que es donde hay mayor abundancia de forraje. Entonces eso me permite calibrar, hacer una calibración de la situación de nuestro lote. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros debemos recordar esos pesos, no recordar el peso, sino recordar la imagen de lo que es un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, hasta un nivel 5. Por eso a veces se recomienda también tomar una fotografía para no olvidarnos. ¿Por qué? Porque después los 100 datos que vamos a tomar luego, supongamos que es una extensión grande o 200 datos, solamente vamos a anotar una planilla si es nivel 1, si es nivel 2, si es nivel 3, arrojando el aro en forma de zigzag, se recorre el campo también de la misma manera. Pero solamente lo que vamos a hacer es ir recorriendo el lote, arrojando el aro y asignar el valor de uno de los niveles que nosotros ya hicimos anteriormente. Acá en esta imagen solamente vamos a dar, estoy mostrando la imagen de qué es lo que es un nivel 1, que a lo mejor pesamos con un cuadrado de 0,25 metros cuadrados, 50 gramos, en nivel 2, 100 gramos, en nivel 3, 150 y así. Estos valores que les puse aquí lo vamos a utilizar después en un ejemplo práctico que le hice al final. Así que como no puedo volver a la transparencia, quería que lo observaran. Después ustedes pueden volver. En este caso es un cuadrado con una imagen de una foto que es lo que tendrían que hacer cuando ustedes van cortando ese material y van pesando. De tener una imagen para no olvidarnos cuando vamos recorriendo el lote qué es lo que era un nivel 1 o un nivel 2, 3, 4, 5.
¿Cuál es la problemática? A veces los puntos intermedios, que no podemos, cuando vamos al recorrido, se nos olvida o si me corresponde más a un nivel 3 que a un nivel 4. A veces los extremos, como un nivel 1 o un nivel 5, no hay tantas dudas. Pero los intermedios a veces entramos en esa situación de subjetividad. Acá hay otra imagen donde podemos ver cuando se corta cuánta diferencia hay en estos niveles, que es las mismas fotos anteriores. Es esto antes de colocarlo en la balanza. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ese recorrido en el lote que nosotros a lo mejor asignamos en forma de zigzag, lo que nosotros debemos tener en la planilla, obviamente a mano, nosotros acá vamos a tener los niveles ya asignados para después hacer los cálculos de nosotros cuánto pesa cada uno de estos, que ya le puse recién que era 50 gramos nivel 1, 100 el nivel 2, 150 el 3 y así. Y después lo que tenemos que hacer con esta estimación visual en el recorrido es solamente decir, bueno, cuando arrojé el primera vez el aro, cayó la muestra en un nivel 3, supongamos. Arrojé otra vez el aro a los 20 pasos o a los 100 pasos, de acuerdo a cómo analizamos el protocolo. Colocamos, bueno, en la segunda toma de muestra, un nivel 2. En la tercera vez que arrojamos el aro, un nivel 1. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a analizar después con esas 100 muestras que tomamos o 200 muestras que tomamos con estimación visual? Acá hay un ejemplo de 100 tomas. De las 100 tomas, por ejemplo, para hacer el cálculo, 10 fueron del nivel 1. Entonces se representa el 10%. Hicimos un cálculo como redondo. No siempre va a ser así, ¿no? 30 veces se repitió en nivel 2. 30 veces se repitió esas 100 muestras en nivel 3. 20 veces en nivel 4 y 10 veces en nivel 5. Entonces cada uno, como son valores redondos, representan los mismos porcentajes. Entonces, ¿cómo es el cálculo? Tomamos de los 50 gramos el 10%. Por eso se multiplica por 0.1. Entonces el 10% de 50 es 5. El 30% de 100 es 30. Y así con cada uno de los valores. Estos son gramos. Hacemos la sumatoria de todos ellos y me arroja que hay 150 gramos de materia verde por 0,25 metros cuadrados. Entonces, cuando tenemos ese valor, lo podemos llevar a una hectárea. Entonces multiplicamos, hacemos la regla de 3, lo llevamos a 10.000 metros cuadrados o a una hectárea y me arroja el dato de 6.000 kilos de materia verde por hectárea. Así este es el tipo de muestreo indirecto en una pastura que se utiliza en forma extensiva. Y el beneficio que tiene este tipo de muestreo es que solamente lo que nosotros tenemos que hacer es una buena escala al principio, donde se cortan 5 muestras nada más, se pesan 5 muestras, se toman 5 valores y todas las demás muestras que nosotros sí vamos a arrojar el aro, no se cortan, solamente se tira, se observa y se le asigna un valor. Y después lo colocamos todo en una planilla y luego hacemos los cálculos. Esto es una de las formas más simples y más recomendables en estas formas extensivas. Bueno, ahora lo que vamos a comenzar es a ver muestreos de otro tipo de materiales, dejamos las pasturas, y el muestreo de alimentos conservados, como en este caso, de silos. Vamos a hacer ejemplos de silos llenos. En el caso de silos, es importante tener en cuenta que los silos pueden ser silos que están cerrados, silo bolsa, estamos hablando precisamente,
y que son materiales que están sellados y se protege de que no se pierda esa anaerobiosis que permite la conservación del material. Entonces, siempre está la limitación del número de muestras que se deben tomar en estos materiales. Cuando nosotros leemos la bibliografía, siempre te recomiendan que en estos silos sellados se deben tomar entre 2 y 3 muestras de este material, o sea, por silo, ¿no? Principalmente se recomienda tomar las muestras de forma longitudinal, a lo largo del silo, en la parte superior central del silo. Para ello, para esta toma de muestra, se utiliza como herramienta un barreno, que ya vamos a ver una fotografía, que generalmente está adicionado a un taladro que nos permite la facilidad de la toma de muestra. ¿Qué es lo que se recomienda? Que cuando nosotros rompemos la bolsa en forma cuidada y colocamos el barreno, se deben eliminar las primeras partes. Luego se trata de introducir bien el barreno y se tomar muestras más bien profundas para evitar todo material que quizás no tenga la misma conservación que todo el resto del material. O sea, tomar una muestra de buena calidad y representativa. Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con este tipo de silobolsas debemos sellar los orificios. Bien, hay técnicas que te permiten ver cómo se sellan ese tipo de orificios y con qué materiales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros tomamos esas muestras, que son 2, 3, lo que podamos tomar, lo que nos dejen tomar de ese muestreo, esas muestras deben ser colocadas en una bolsa y deben ser homogeneizadas, porque lo que nosotros vamos a llevar al laboratorio va a ser una sola muestra. Pero lo vamos a tomar en 3 puntos, como dice. Cada silo tomamos 2 o 3 puntos y esos 2 o 3 puntos se mezclan en una bolsa, se homogeneiza y luego se obtiene aproximadamente un material, solamente nos quedamos con medio kilo o un poco más, para llevar al laboratorio. Estos materiales, como ya son materiales que ya son muy húmedos, tienen fermentaciones secundarias, se debe tener cuidado en sellarlo, digamos, eliminar todo tipo de aire que pueda contener el material, cerrarla bien herméticamente y conservarla sí o sí en heladera. Y si vamos a pasar muchos días antes de llegar al laboratorio, siempre es recomendable frizar la muestra. Como cualquier muestra que vimos hasta ahora, es muy importante la rotulación de la misma. Y algo a tener en cuenta, que siempre los muestreos de silos deben ser, luego de ser fermentados, de tener todo el proceso de fermentación, y se recomienda siempre después de 60 días de confección. Quizá los silos bolsa pueden estar mucho antes, pero para esperar una fermentación adecuada y una terminación de las etapas de fermentación del silo, es recomendable luego de 60 días. Todo lo que es, digamos, qué es lo que es un ensilaje, todo cómo se procesa, los datos a tener en cuenta sobre este material lo vamos a ver en el tema de alimento. Por eso no hago hincapié en el material en sí, sino en cómo debemos tomar la muestra. Bueno, acá en esta fotografía podemos ver lo que es el barreno adicionado a un taladro. Este es el material que nosotros debemos tener en cuenta a la hora si nos toca trabajar con este tipo de muestreo. Esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque es muy difícil tomar las muestras con barrenos que son a mano. No tengo una fotografía en este momento en esta presentación. Y ahora, con este nuevo material adicional a un taladro, se usa mucho con taladro y ya se dejó de usar manual. Te permite, sin hacer tanto esfuerzo, tomar muestras de forma más eficiente. El día que puedan tener la oportunidad de ver un silo, estos materiales, que es un material picado de, por ejemplo, una planta entera de maíz,
van a ver que la compactación es tal que es muy difícil la toma de muestra en forma manual. Ahí se puede ver la persona que está tomando una muestra, eh, la fuerza que hace para sostener ese tipo de herramienta. Y acá está el ejemplo de esta bolsa, silo bolsa cerrado, donde están estos materiales, en el mismo lugar donde se tomaron las muestras, y es donde está ejemplificado las distintas formas que nosotros podemos romper la bolsa aquí, 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 en 3 lugares. Acá hay un ejemplo de un silabolsa donde ya se está utilizando, por ejemplo en este caso de una manera de autoconsumo, y donde en este caso se tomó muestra ya con el silo abierto, donde se aconseja ya de esta manera tomarlo en forma frontal, sacando toda la primera parte que ya está con procesos fermentativos secundarios o que ha perdido la humedad, entonces se debe eliminar toda la primera parte para ir a tomar la muestra en forma más profunda, y se recomienda ya en este caso, como vamos a ver en los otros puntos, de como mínimo 5 puntos tomarlo aquí. Luego mezclar, homogeneizar y llevar al laboratorio una sola muestra. El silo tipo torta, que ya vamos a ver la foto, generalmente se toma de forma frontal y se hace cuando ya se está utilizando el material. Siempre es recomendable sacar toda la capa, la primera capa, porque ha perdido las condiciones naturales del alimento, eso ya tiene menor humedad, a lo mejor tienen fermentaciones secundarias o está en presencia de hongos o tiene otras características que no es la calidad representativa de todo el silo, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Se recomienda muestrar en el frente en 5 puntos y, como lo dijimos anteriormente, o sea, debe homogeneizarse esa muestra que se realiza para llevar al laboratorio una. La rotulación es importante y la conservación, ya sea en heladera si vamos a llevarlo pronto al laboratorio o en el freezer si se tarda más de 48 horas. Aquí está la foto del silo puente, como está la foto, y es un tamaño importante de silo, donde se puede ver la altura de la persona que está aquí, y donde nosotros podemos elegir para tomar las muestras. Acá hay una foto en otra disposición, y esas son las cosas a tener en cuenta en los muestreos de silo, ¿no? Entonces es muy importante, cuando nosotros muestramos este tipo de materiales, las herramientas que tenemos que llevar al campo y cómo debemos conservarlo. En el caso de los muestreos de los genos, que tiene otro tipo de conservación, quizás es más fácil a la hora de este tipo de muestras de conservarlas para llevarlo al laboratorio. Esta es una de las cosas más diferenciales que tiene, porque los senos son, ya después ustedes los van a ver bien, se conservan a través de la deshidratación y tienen un valor muy bajo de humedad, por lo tanto no se echan a perder tan fácilmente. Pero de todas maneras, cuando nosotros tomamos las muestras, debemos eliminar todo el aire de la misma manera o tratar de eliminar la mayor cantidad posible y tener una conservación en heladera. Pero no hay una urgencia tan importante como un silo que sí o sí nosotros debemos llevar una conservadora y debemos tener en cuenta que podemos necesitar el freezer. En el caso de los genos, en este caso vamos a dar un ejemplo de los fardos, eh, siempre tenemos que tener en cuenta que puede haber una gran cantidad de fardos y siempre de ese lote se toma al azar el 10% de lo mismo de acuerdo al número de ellos. Y de ellos se toma una muestra. ¿Qué es lo que utiliza? También se utilizan barrenos que se pueden adicionar a un taladro. Acá lo pueden ver. Este barreno, acá se pueden ver bien las fotos que tienen dientitos.
que eso con un tirabuzón, que se ayuda con un taladro y eso te permite traer la muestra. Cuando nosotros tomamos las muestras, vamos colocando en una bolsa común y luego vamos a homogeneizar lo mismo que hablamos recién y se van a tomar alrededor de medio kilo o 1 kilo, dependiendo de la cantidad. Se guarda en un material, en una bolsa de plástico, se conserva hasta el envío del laboratorio. En el caso de los megafardos y los rollos, se recomienda también lo mismo que lo anterior, de tomar un muestreo de un 10% del lote de estos materiales, pero como son materiales mucho más grandes, más pesados, más materia verde tienen, se recomiendan tomar en varios puntos. Acá podemos ver en las flechas, en el caso de acá arriba es un ejemplo de un fardo que es más pequeño, se toma solamente una muestra y acá se recomiendan que se tomen varios puntos de ese 10% del lote. Esa es la única diferencia, porque son alimentos, son materiales que tienen mucho más de peso, entonces para representar bien la cantidad se eligen varios puntos para que sea representativo. Todos los puntos más el 10% del lote se coloca en un pool común, se mezcla y se coloca un medio kilo o 1 kilo de esa muestra para llevar al laboratorio de la misma manera como lo hicimos anteriormente con las otras muestras. Y bueno, para terminar, digamos, con todo el tema de muestreo, queríamos dejarle explicado brevemente, después ustedes tienen el material escrito, de cada una de las explicaciones que dimos recién, sobre determinación del porcentaje de materia seca con el uso de un microondas. Que este microondas, este método que vamos a analizar a continuación, es el microondas doméstico que podemos llegar a tener en nuestras casas. Por eso se lo queríamos dejar a mano, porque son procedimientos que están al alcance de ustedes, ¿no? Tanto de ir a tomar una muestra de una pastura o de los hilos de los henos, como poder obtener la materia seca del material en su propia casa. Es un procedimiento que, si bien es simple, hay que tener cuidados y recomendaciones. Por eso es importante siempre tener a mano un protocolo, que está en la bibliografía generalmente, y también lo pueden hacer ustedes a cada uno de los protocolos de acuerdo a sus necesidades. En este caso nosotros hicimos, porque trabajamos en el laboratorio con un microondas, entonces hicimos un ejemplo a la hora de tener como algunos cuidados de acuerdo a las experiencias que hemos tenido. Ya le voy a nombrar cuáles son los cuidaditos que hay que tener. ¿Cómo es el procedimiento de secado? Bueno, previamente se supone que nosotros vamos a tener un material bien homogeneizado, una muestra que nosotros tomamos en el campo, supongamos una pastura, que incluso nosotros ya tenemos la medida original. No necesitamos toda esa muestra que tenemos que viene del campo, no se necesita sacar la materia seca de todo ese material, solamente obtenemos una alícuota, como dice aquí. Esa alícuota, estamos hablando de que siempre recomendamos casi en todos los materiales medio kilo de muestra y solamente nos vamos a quedar a lo mejor con 50 gramos. Obviamente tiene que ser bien representativa entre, por ejemplo, supongamos, una planta de alfalfa, tiene que ser representativa entre la relación tallo y hoja. No, porque es una unidad tan pequeña, 50 gramos, en relación a la muestra que te llega a un laboratorio, que esa muestra tiene que ser bien representativa. No podemos quedarnos con todo tallo, con toda hoja. Tiene que ser lo justo. Ese material que nosotros elegimos, que vamos a secar en el laboratorio,
en el microondas, se corta con una tijera en trocitos alrededor de 3 centímetros. Ni mucho más grande, ni mucho más pequeño. Quizás hay más problemas si nosotros picamos el material bien particulado como molido. Eso no es recomendable en el microondas. ¿Por qué? Porque al actuar las microondas, como bien se dice, que actúan este tipo de hornos, quema la muestra. Entonces no deshidrata la muestra. Entonces es un cuidado que hay que tener en cuenta. Esa es una de las recomendaciones si ustedes ponen en práctica esta técnica. Entonces, ¿cómo procedemos ¿Cómo seguimos con este procedimiento? Bueno, por un lado, sabemos que nos vamos a quedar con 50 gramos, se corta 3 centímetros. Para hacer bien el procedimiento, nosotros necesitamos elegir un recipiente. Nosotros colocamos acá la palabra plato, que sea resistente a microondas. Y lo que tenemos que hacer es pesar el plato, tener una balancita, pesar el plato, y después ya nos manejamos con el peso del plato más el material verde, que vendría a ser 50 gramos, que nosotros elegimos. O sea, lo pesamos nuevamente para ver si da. Luego, después para los cálculos, más adelante, nosotros vamos a descontar ese peso del material verde con respecto al peso del plato. Antes de colocar, como dice acá, la muestra en el horno microondas, es importante que en el interior se coloque un vaso de agua. Ese vaso de agua, el vaso, el recipiente, se recomienda que sea de vidrio, un material que sea también resistente en microondas, no un plástico que no sea resistente en microondas porque puede derretirse. Ese vaso de agua es el que va a absorber el calor. Y esto es importante, que ese vasito de agua, cada vez que nosotros coloquemos unos minutos en microondas, si es posible, que se cambie esa agua para que se enfríe. Y el vaso es importante que esté medianamente a la mitad, que haya un espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces se calienta de más, porque le pusimos mucho tiempo al microondas, se calienta de más el agua y empieza a hervir y moja la muestra que nosotros estamos queriendo secar. Esos siempre son los errores más simples que se cometen a la hora de empezar a practicar. Entonces, ese vaso de agua hay que tener en cuenta que cada vez que nosotros le damos unos minutos de microondas hay que cambiarlo. Y a la vez es importante saber qué es lo que evita que queme a la muestra. Si nosotros no le ponemos ese vaso de agua, la muestra se incinera. Entonces, muy importante también el recambio, como le decía, en cada momento de secado, porque nosotros, vamos a ver en la próxima transparencia, como se explica acá, se procede a colocar la muestra en el horno microondas, se aconseja siempre no más de 3 minutos en una potencia de 850 watts o superior. Siempre no se aconseja más de 3 minutos porque si nosotros ponemos 15 minutos no conocemos la muestra, cómo va a actuar. Si se incinera, si se acaba el agua, que el vaso de agua se deshidrata o se empieza a hervir. Entonces es importante saber que tenemos que controlar esa situación. Se aconseja que si bien depende de la humedad del material que nosotros tenemos, nos puede llevar a lo mejor media hora obtener el resultado. Y tenemos que conocer bien la muestra, porque todas las muestras son diferentes. Hay algunas que son más secas, otras que son muy húmedas, nos va a llevar más tiempo. Entonces, es importante conocer el microondas y conocer la muestra. Entonces, al principio se recomienda que no pase más de 3 minutos y en esa potencia. ¿Qué hacemos luego? Cuando vemos que ya la muestra se está secando, se pesa y se vuelve a colocar en el horno microondas. Y así se va repitiendo hasta lograr saber que se secó completamente. ¿Por qué? Porque siempre cuando la pesamos, las últimas veces, que a lo mejor son 3 veces que pesás, tiene que tener el peso constante que se dice. O sea, y ahí nos aseguramos
que 3 veces que se mantenga el mismo peso, nos podemos asegurar que ya la humedad se fue completamente. Bueno, en la práctica diaria, como dice acá, que ustedes lo van a ver después en el protocolo, se recomienda a veces hasta comenzar con 30 segundos, ni siquiera con 1 minuto, para conocer la muestra, el horno, evitar accidentes como quemar la muestra o que comience a hervir o que se derrita si nos pusimos un vaso de plástico. Entonces, todas esas cosas se evitan cuando nosotros lo hacemos con precaución. Una vez que nosotros practicamos varias veces, ya le vamos a encontrar el punto a cada tipo de muestra. Y luego se viene el cálculo. Entonces nosotros conociendo el peso del plato más materia verde, descontamos y el peso del plato más materia seca, que este valor tomamos luego de que 3 veces se dio el mismo peso, descontamos todos los pesos del plato y nos queda materia verde, materia seca. Y ahí sacamos el porcentaje. La materia verde, como van a ver en los prácticos, me representa el 100% porque aquí se encuentra todo el material nutritivo que tiene el forraje, más el agua. Y la materia seca, cuando nosotros lo eliminamos a través del microondas esa agua, nos queda todos los valores nutritivos. Entonces podemos ver realmente la cantidad luego de ese material que hay de nutrientes, que después vamos a ver, no me quiero adelantar, porque es tan importante tener el valor de materia seca en la nutrición animal. Vamos a ver que en la revista, cuando hagamos raciones para los animales, o si vemos un análisis en laboratorio, todo está en base seca, porque ahí se encuentran realmente todos los nutrientes, como son los carbohidratos, como son los lípidos, como son las proteínas, todos los nutrientes verdaderamente que importan en la nutrición se encuentran dentro de la materia seca. Y el agua es un valor, si bien en la nutrición es importante, pero es un valor que te va cambiando de acuerdo a el momento del día en un forraje, o en cómo se cosechó, y uno cuando quiere calcular realmente el valor de calidad, por ejemplo, proteica que tiene un alimento, el valor cuando tiene incluido el agua se ve como diluido y no se puede comparar con otros materiales. Entonces siempre las comparaciones se hacen en valores secos. Por eso es importante, y van a ver a lo largo de la materia, que siempre nos manejamos con valores de materia seca. Y esto es un ejemplo simple para que ustedes puedan tener este valor en sus casas si les toca hacer un muestreo de algún forraje o de algún otro material. Así que bueno, cualquier duda estamos a su disposición y nos vemos en las clases prácticas para hablar en detalles de este material.